Hola, saludos a toda la gente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando y que nos vean en diferido. Y bueno, no sé quién tenemos por aquí. Wolfpack, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y saludos a Argentina. Y bueno, en un momento que arreglo la cámara. Ok. Sayoshira Flor de Lis, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Ecuador. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias a los dos por estar ahí los primeros. Y bueno, vamos a empezar con un tema, pues, bueno, lo que ven ahí, pesticidas, neonicotinoides y la extinción de las abejas. Ya, pues sabemos toda la mierda que meten en la comida y todo este rollo. Que bueno, es bien conocido el daño para nuestra salud, pero a veces se habla poco del daño al medio ambiente. Y bueno, desde hace unas décadas venían habiendo grandes mortalidades de abejas, que es un animal clave para los ecosistemas porque polinizan. Si las abejas no existieran, pues no tendríamos frutas, no tendríamos ciertos tipos de verduras como por ejemplo, no sé, tomates, no tendríamos flores, o sea, no le podrías regalar un ramo de flores a tu mamá o a tu novia, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, la polinización no tiene por qué ser con abejas, se puede hacer manual, ¿no? Pero si tiene que ir un obrero con un depósito con un depósito en la espalda a tirar el polen a cada flor, pues eso encarece el producto y entonces pues valdría, pues como te diré, un bote de mermelada costaría 20 euros, un ramo de flores costaría 100 euros, así, ¿no? Entonces, bueno, desde que empezaron las mortalidades de abejas, se apuntaban a diferentes causas. Había gente que decía que era de las ondas electromagnéticas, de los teléfonos móviles, otros apuntaban pues bueno, a temas espirituales, que la Tierra se estaba vengando de nosotros, pero la mayoría de los científicos apuntaban a los pesticidas y en particular a los neonicotinoides, que eran que son los pesticidas más populares entre las grandes explotaciones, ¿no? Y bueno, ahora parece que pues algo se está moviendo. La Unión Europea los ha prohibido, en Estados Unidos se han limitado, pero bueno, vamos a ver el artículo y la brecha tóxica, los plaguicidas neonicotinoides y el enigma regulatorio global. La Unión Europea ha prohibido los neonicotinoides, mientras que Estados Unidos y Canadá imponen restricciones parciales, lo que lleva a un panorama confuso para la protección del medio ambiente. Los neonicotinoides están relacionados con la disminución de las poblaciones de abejas y otros polinizadores, lo que plantea riesgos significativos para la seguridad alimentaria mundial. Los beneficios de alto rendimiento de los neonicotinoides se compensan con impactos ambientales y de salud negativos, creando un complejo dilema económico. La presión de la industria ha debilitado las regulaciones, perpetuando el uso de estos pesticidas y sus reemplazos. Se necesita cooperación mundial para abordar las inconsistencias y los daños causados por los neonicotinoides. Bueno, saludos a la gente que va llegando. León Tortuga, bienvenidos. Saludos a Chile, muchas gracias. Caguazu, bienvenidos. Saludos a Paraguay, muchas gracias. Marco Antonio, saludos, muchas gracias. Caronte 47, bienvenido, muchas gracias. Los sistemas alimentarios mundiales giran en torno a un delicado equilibrio entre mantener altos rendimientos de cultivos y proteger la biodiversidad. Sin embargo, el uso generalizado de pesticidas neonicotinoides desde Europa hasta América del Norte ha provocado intensos debates sobre su impacto ambiental.
Estudios recientes subrayan un marcado contraste en las regulaciones, lo que pone en duda la eficacia de las políticas actuales. Esta división, un abismo tóxico entre las estrictas prohibiciones europeas y las restricciones parciales en los Estados Unidos y Canadá, plantea preguntas críticas sobre el verdadero costo del uso de pesticidas, la influencia de los intereses corporativos y la necesidad urgente de cooperación global. Eso sí es verdad, en Europa las legislaciones tienden a ser más estrictas en el tema alimentario, ¿no? O sea, cosas que en Europa serían impensables en Estados Unidos, pues, por ejemplo, en Estados Unidos es legal el lavado de la carne con amoníaco, cosa que en Europa, en Estados Unidos, los embutidos son fabricados de una manera que, por ejemplo, llegan a una planta procesadora animales muertos, que puede ser cualquier cosa, puede ser desde pollos hasta caballos, o sea, animales muertos, ¿no? Para hacer salchichas de baja calidad, esas que están hechas de las sobras de varios tipos de carne. Bueno, cuando llegan, esos animales todavía tienen las heces dentro de los intestinos y los parásitos en la piel, ¿no? Lo que en Europa pasarían por una sala de despiece donde se les arrancaría la piel, se les quitaría las tripas. En Estados Unidos, para abaratar el proceso, lo que se hace es directamente son triturados, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que, claro, no puedes hacer un embutido del animal con las heces entonces, porque hay bacterias y tal, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues pasan la carne por un proceso con amoníaco, una batidora que va pasando. Y entonces, pues bueno, si tú compras esas salchichas, literalmente estás comiendo mierda. O sea, vale, mierda sin bacterias, con las bacterias matadas y todo lo que tú quieras, porque lo han pasado por el amoníaco, pero mierda a fin de cuentas. Otra cosa que hacen en Estados Unidos, hay un tipo de serrín que aquí en Europa es ilegal, incluso para fabricar colchones, los colchones esos que la gente usa para hacer yoga, para hacer gimnasia y tal, está prohibido. En Estados Unidos se lo echan al pan sin ningún problema, ¿no? Además del tema de cómo Estados Unidos ha abrazado los transgénicos, ¿no? Europa es mucho más reservado, aunque bueno, pues al final es un tipo de contaminación que es imposible. Hemos acabado teniendo en Europa una variante del maíz y tal, que es como un híbrido del transgénico y el normal, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con lo que estábamos leyendo. Disparidades regulatorias, una instantánea global. La Unión Europea fue la primera en dar un paso audaz contra los neonicotinoides, instituyendo una prohibición total de 3 pesticidas clave: imidacloprid, clotianidina y tiametoxam en 2013. La decisión siguió a una extensa investigación que vincula estos productos químicos con efectos adversos en las poblaciones de abejas. Desde entonces, la Unión Europea ha modificado sus regulaciones para prohibir las importaciones de productos que contengan incluso trazas de neonicotinoides prohibidos para 2026. Sin embargo, la industria de pesticidas ha impugnado la prohibición general, aprovechando las lagunas legales para mantener las ventas. Solo en 2023 se otorgaron más de 200 exenciones de pesticidas de emergencia y casi la mitad involucró neonicotinoides. En marcado contraste, Estados Unidos y Canadá han adoptado enfoques fragmentados. A nivel federal, la EPA de Estados Unidos no ha prohibido los neonicotinoides, sino que ha emitido restricciones limitadas en algunos estados como Illinois, Nueva York y Rhode Island. California, por ejemplo, impuso restricciones al uso de neonicotinoides en cultivos seleccionados a partir de enero de 2024, pero estas reglas no llegan a la prohibición total. En Canadá, Ontario y Quebec han implementado prohibiciones parciales, exigiendo medidas de precaución y capacitación para los agricultores que buscan usar semillas tratadas con neonicotinoides. Sin embargo, en 2021, la Agencia Reguladora de Manejo de Plagas, PMRA, de Health Canada, concluyó que muchos neonicotinoides siguen siendo en gran medida aceptables, aplazando una regulación más estricta a favor de mitigaciones menores como las restricciones al tratamiento de semillas. La amarga cosecha, disminución de polinizadores y degradación ambiental.
La proliferación de neonicotinoides se ha convertido en una amenaza catastrófica para las poblaciones mundiales de polinizadores. Las abejas, en particular, han soportado la peor parte de esta toxicidad. Los estudios en Indiana han demostrado altas concentraciones de neonicotinoides en recubrimientos de semillas y talco de desecho, que se escapa de la maquinaria de siembra. Estos productos químicos permanecen en el polen de los cultivos y el suelo, lo que exacerba el impacto acumulativo en las abejas. Según una evaluación de la EPA en Estados Unidos de 2023, más de 200 especies en peligro de extinción enfrentan graves amenazas de neonicotinoides, lo que ilustra aún más el daño ambiental de gran alcance. 200 especies en peligro de extinción por culpa de esta mierda. Bueno, las consecuencias a largo plazo se extienden más allá de las abejas. Los neonicotinoides son neurotoxinas que atacan el sistema nervioso central de los insectos, aves y mamíferos. Aves y mamíferos, o sea, los seres humanos son mamíferos, o sea, y nosotros nos comemos los productos tratados con esta mierda, pues ya me dirás tú. La exposición crónica puede provocar disfunción neurológica, problemas reproductivos y mortalidad. En un estudio de caso, las abejas expuestas a neonicotinoides exhibieron signos de enfermedad de la abeja loca, una condición caracterizada por la desorientación y el colapso de la colonia. El apicultor del sureste, David Scout, relató la desgarradora escena. En 24 horas, la mitad de mis 18.000 colmenas habían desaparecido. Fue como un genocidio. ¡Wow! 18.000 colmenas. O sea, si pones que cada colmena tiene cientos de abejas, pues bueno, pues, pues son millones de abejas muertas en un solo... Impactos económicos. Sopesar la productividad frente a la sostenibilidad. Los agricultores y las agroempresas han defendido durante mucho tiempo los neonicotinoides por su eficacia incomparable en el control de plagas. Claro, si lo mata todo, pues es un buen pesticida, ¿no? Lo que se traduce en mayores rendimientos de los cultivos. Un estudio de 2024 realizado por Aglinfomatics reveló que los neonicotinoides podrían aumentar los rendimientos hasta en un 71,3% en los principales cultivos de América del Norte. Este aumento en la productividad es un factor importante que impulsa la popularidad del pesticida, particularmente entre los agricultores industriales que enfrentan una presión implacable para maximizar la producción. Sin embargo, los beneficios económicos tienen un alto costo ambiental. El uso generalizado de los neonicotinoides ha provocado graves disminuciones en la población de polinizadores, amenazando la seguridad alimentaria mundial. Los polinizadores son responsables de hasta el 90% de nuestra dieta, contribuyendo con más de 190.000 millones anuales a la agricultura mundial. Sin estas criaturas vitales, la producción de frutas, verduras y nueces se desplomaría y provocaría un aumento de los precios de los alimentos y una posible escasez. Además, el mayor uso de pesticidas alternativos, que a menudo son menos eficientes, podría exacerbar el problema al requerir aplicaciones de pesticidas aún mayores. Influencia corporativa y debilidades regulatorias. Las industrias agrícolas y de pesticidas ejercen una influencia significativa sobre los organismos reguladores, a menudo socavando medidas más estrictas en los Estados Unidos. La postura de la EPA sobre los neonicotinoides ha sido notablemente inconsistente. En 2018, un juez federal ordenó a la EPA que reevaluara sus procedimientos de registro condicional para pesticidas, reconociendo las brechas en las evaluaciones de seguridad. A pesar de este descuido, la agencia continúa permitiendo neonicotinoides en el mercado sin la evaluación completa. Los críticos argumentan que tal laxitud regulatoria está impulsada por el cabildeo de la industria y las presiones políticas. En Canadá, la reevaluación de los neonicotinoides de la PMRA en 2021 fue notablemente más débil que las propuestas anteriores. Los defensores sospechan de la interferencia de la empresa agroquímica, señalando que la revocación de la PMRA salvaguardó los intereses de los fabricantes de insecticidas. Además, la industria de pesticidas ha promovido agresivamente soluciones alternativas para contrarrestar las restricciones regulatorias, como tecnologías de interferencia de ARN o dosis más altas de otros pesticidas. Sin embargo, estas alternativas a menudo perpetúan el mismo daño ambiental, creando un ciclo de dependencia de productos químicos tóxicos. Un llamado a la cooperación global, salvaguardar nuestro futuro. El panorama regulatorio en evolución para los neonicotinoides. A ver, ¿esto qué es? Ok.
Un panorama un panorama regulatorio en evolución para los neonicotinoides subraya una verdad fundamental. La decisión de un país de prohibir estos pesticidas no puede mitigar completamente el daño ambiental en curso. Mientras persistan las discrepancias regulatorias, el ecosistema global sigue siendo vulnerable. Un informe reciente de The Guardian subraya la necesidad crítica de cooperación internacional para abordar las inconsistencias en el uso y el comercio de plaguicidas. Las naciones en desarrollo, en particular, necesitan un apoyo sólido para alejarse de los neonicotinoides y adoptar alternativas sostenibles. En última instancia, el futuro de los neonicotinoides depende de un enfoque equilibrado que considere tanto la productividad agrícola como la administración ambiental. La prohibición cautelar de la Unión Europea ofrece una base sólida para la política, pero lograr una adopción generalizada requerirá una acción global concertada. Los formuladores de políticas deben abordar las consecuencias económicas de una prohibición mientras invierten en pesticidas no químicos y fortalecen la supervisión del uso de pesticidas. Como observó conmovedoramente David Scout, estamos en un punto de inflexión. Si no actuamos ahora, las consecuencias serán devastadoras. Navegando por un legado tóxico, es hora de recuperar nuestro futuro agrícola. La disparidad en las regulaciones globales de neonicotinoides ilustra la profunda división entre las prioridades económicas y la sostenibilidad ambiental. Si bien la UE lidera la prohibición en estos pesticidas, Estados Unidos y Canadá continúan confiando en restricciones parciales que no llegan a las medidas de seguridad integrales. La amenaza continúa para los polinizadores y los ecosistemas subraya la necesidad urgente de cooperación global. Los formuladores de políticas deben priorizar la salud ecológica, encontrando formas de apoyar a los agricultores y la biodiversidad por igual. Al reimaginar nuestros sistemas agrícolas, podemos salvaguardar tanto nuestra seguridad alimentaria como el planeta para las generaciones futuras. Bueno, pues no sé. O sea, Raquel F, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Pues no sé, es lo que decía el artículo. O sea, este rollo bien puede provocar una crisis global y todo ese rollo, ¿no? Bueno, vamos a ir a otra cosa. No sé, seguramente ustedes han visto por ahí video. Ah, ahí se apagó la cámara. Otra vez, bueno. Bueno, ok. Habrán visto por ahí artículos, videos y tal sobre la inversión de polos y todo.